Para juzgar el gran campeonato de la raza, tenemos a la campeona Becerra con la placa 5, campeona joven menor, placa 55, campeona joven, placa 81, campeona joven mayor, placa 92 y campeona adulta, placa 101. Cinco campeonas, campeona Becerra, placa 5, campeona joven menor, placa 55, campeona joven, placa 81, campeona joven mayor, placa 92 y campeona adulta, placa 101. Y entran también las reservadas, reservada Becerra, placa 12, joven menor, placa 25, joven, placa 68, joven mayor, placa 87 y adulta con la placa 102. Bien, en la pista tenemos el resultado del juzgamiento de las hembras de la raza sardo negro. Quiero que observen los 10 ejemplares que están aquí y vean qué fue lo que estuve buscando durante este juzgamiento y lo que estuve priorizando dentro de las características productivas es caracterización racial, además de características productivas. Si empezamos con la campeona Becerra, vamos nada más a la cabeza y encontramos la diferencia de por qué una es campeona y otra es reservada en el perfil de la cabeza. El perfil subconvexo que presenta la hembra campeona Becerra con respecto a la hembra reservada. Vamos hacia atrás y encontramos en la campeona joven menor la coloración del pelaje y el pigmento con respecto a la campeona y la campeona reservada. Vamos a la campeona joven. Nuevamente diferencias de caracterización racial en salida de cuernos hacia atrás
hacia afuera y hacia arriba, como nos dice el patrón racial, a diferencia de cuernos hacia abajo. Entonces, vean por qué están en un lugar y otro los animales. Vamos nuevamente con la joven mayor, por las características productivas que mencioné en su momento, y llegamos a la campeona adulta, también con las características que mostré y que dije en su momento. Viendo y analizando todas que cumplan con características productivas, características raciales, creo que hay una hembra que reúne muy bien todo ese conjunto de características, y es la hembra que voy a nombrar gran campeona de la raza, y es la hembra con la placa número 101, que es la hembra que está detrás. Cuando ustedes observan, es el mejor conjunto: cabeza negra, orejas negras, patas negras, salida de cuernos también, como nos dice el patrón racial. Es una hembra que además de eso presenta mucho balance, mucho equilibrio, una hembra de talla media. Entonces considero que es un digno representante de la raza sardo negro. Muchas gracias. Gran campeona de la raza, placa 101, Miss Cristina 040/9, de Rubén García Osorio y o Rubén García Carrera. Ella fue la campeona adulta también, así que entra la reservada adulta, placa 102, para competir por el gran campeonato reservado de la raza. Nuevamente entra la hembra de donde salió la gran campeona de la raza, que fue la campeona adulta reservada. Analizamos nuevamente los ejemplares en caracterización racial, en equilibrio, en conformación, y creo que hay un segundo animal que reúne muy bien características de equilibrio, de balance, de pelaje, y es el ejemplar que voy a designar campeona reservada, y es la placa número 81, que es el ejemplar que está en medio. Si ustedes observan, es una hembra de mucho balance, de mucho equilibrio, una hembra con un buen pelaje sardo negro, un animal con una buena salida de los cuernos como debe de ser, hacia atrás, hacia afuera y hacia arriba, y una hembra moderada que nos presenta un buen balance y equilibrio. Muchas gracias. Gran campeona reservada de la raza, placa 81, Ana María 340/0, de hermanos Herrera Dagduk. Y con esto damos por finalizado el juzgamiento de las hembras sardo negro. Los esperamos, de acuerdo al programa, el día de mañana a las 10 de la mañana para continuar con el juzgamiento de machos sardo negro mocho.